Buenas tardes, compañeros. Somos del grupo 3 y 15 y vamos a hablar sobre el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. El equipo está conformado por Arrieta Tirano Luis Ángel, Miguel Santiago Cristian Yair, Molina de Jesús Osvaldo Uciel, Rodríguez Huerta Kevin Ali y su servidor Trejo Salgado Luis. A continuación hablaremos sobre características del modelo neoliberal que caracterizó el gobierno de Miguel de la Madrid. Como primer lugar tenemos libre mercado. Este habla sobre que se refiere a un sistema económico en el que los precios, la producción y la distribución de bienes dependen de la demanda y oferta del mercado, y el gobierno tiene mínima intervención en esto. Como en segundo lugar tenemos la desregulación. Desregulación implica reducir o eliminar regulaciones gubernamentales en sectores específicos de la economía. Privatización. La privatización implica transferir la propiedad y gestión de empresas estatales a manos privadas. Énfasis en la propiedad privada. El neoliberalismo destaca la importancia de la propiedad privada como un incentivo para la eficiencia y la inversión. Mínima intervención estatal. Los neoliberales abogan por la mínima intervención del gobierno en la economía. Globalización económica. La globalización económica es un fenómeno asociado al neoliberalismo que implica una mayor interconexión e interdependencia de las economías a nivel mundial. Ajuste estructural. El ajuste estructural se refiere a las políticas económicas y financieras que se implementan en respuesta a la crisis económica. Énfasis en la eficiencia. La eficiencia es un objetivo clave del neoliberalismo que se busca maximizar la eficiencia en la asignación de recursos. Flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral implica la adaptabilidad y la movilidad en el mercado laboral. Enfoque en la oferta. El enfoque en la oferta se refiere a la idea de que al estimular la producción y la oferta de bienes y servicios, se fomenta el crecimiento económico. Bueno, yo les voy a hablar sobre los objetivos de su gobierno. Como primer objetivo, Miguel de la Madrid se propuso una estabilización económica, donde él pretendía este, implementar medidas para poder estabilizar la economía frente a la crisis de la deuda que afectó a México en los ochentas. Estas medidas, por ejemplo, incluían la política de ajuste fiscal, control de inflación y reestructuración de la deuda externa. Como segundo punto, tenemos la reestructuración financiera, la cual él proponía integrar, no, él proponía como una parte integral de los esfuerzos para estabilizar la economía, los cuales se llegaron a llevar a cabo en el sistema financiero. Como tercer punto está la apertura económica, que proponía para poder iniciar una apertura económica que buscaba integrar a México en la economía global de todo el mundo. Como cuarto punto está el desarrollo del sector tecnológico, el cual pretendía, pretendía fomentar el desarrollo de este sector tecnológico, donde promovía la investigación y desarrollo de este. Como quinto punto están los programas sociales, los cuales se llegaron a cabo, bueno, los cuales se llegaron a llevar a cabo como una forma de poder abordar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población. Como sexto punto se proponía reformas educativas, las cuales pretendía cambiar la estructura del país, bueno, de la estructura educativa del país para poder tener una mejora en la educación de este. Como séptimo punto está la fortalecimiento de la infraestructura, donde pretendía invertir en proyectos como por ejemplo lo son construir carreteras, puentes u otras obras públicas. Como octavo punto está la modernización del sector energético, las cuales, donde quería modernizar el sector energético, incluyendo la introducción de reformas como lo son al sector petrolero y así como la inversión de la infraestructura en este ámbito.
Como noveno punto está la apertura política, donde se pretendía incluir ciertas reformas democráticas, lo que manifestó en la apertura de competencia política y la celebración de elecciones más competitivas en algunos niveles del gobierno. Y como décimo punto está la lucha contra la corrupción. Como cualquier presidente, se planteaba luchar contra ella para poder eliminarla o por lo menos erradicar esta. A continuación le voy a hablar sobre los aciertos de Miguel de la Madrid. Durante su mandato se creó el 9 de enero de 1983 con los cancilleres de Colombia, México, Panamá y Venezuela el Grupo Contador, con el propósito de impulsar una iniciativa conjunta de paz para el conflicto centroamericano. Como segundo punto, la entrada de México al GATT, el cual se unió en 1983 buscando integrarse más plenamente en la economía global. En el punto 3, el apoyo al desarrollo agrícola. Se implementó durante su mandato el programa especial concurrente, el PET, que buscaba coordinar esfuerzos y recursos federales, estatales, municipales e incluyendo el sector agrícola. En el punto 4, impulso a la educación, realizó esfuerzos para mejorar el sistema educativo. Para esto, creó el Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte. En el punto 5, inició el proceso de privatización de la paraestatal Teléfonos de México. Este empezó a desarrollarse en 1988, el cual iba a marcar un cambio importante en la estructura económica de nuestro país. En el punto 6, en la estabilidad económica, se implementaron políticas para estabilizar la economía, como es la PAE, el Plan de Ajuste Económico, que incluyó políticas de austeridad fiscal y cuyo control de la inflación, aparte del Fondo de la Cultura Económica. En relaciones con el exterior, participó activamente en foros internacionales, fortaleciendo la presencia del país en el ámbito diplomático y mantuvo una relación cercana con Estados Unidos. En el punto 9, en la participación en la disolución de la deuda externa, México fue parte de los esfuerzos internacionales para abordar la crisis de la deuda externa de América Latina, el cual se llevaron negociaciones con bancos internacionales para reestructurar la deuda y aliviar la presión financiera. Durante el gobierno también de Miguel de la Madrid, estos esfuerzos formaron parte de nuestra política exterior, que buscaba una nueva diplomacia multilateral y la concertación en la política exterior. Por último punto, en el punto 10, la fundación del Programa Inmediato para la Recuperación Económica, o PIRE, se puso en marcha de 1983 a 1986 y se estableció para abordar los desafíos económicos y acelerar la recuperación. Esto incluía la reducción del crecimiento del gasto público. Esto sería todo por mi parte. Errores de Miguel de la Madrid. Ahí en este punto, en la reacción inadecuada ante el terremoto de 1985, en México fue el más fuerte y mortífero de su historia. Tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas de la mañana, con una magnitud de 8.1 grados. El temblor afectó la zona centro, sur y occidente del país, incluso hasta el Distrito Federal, capital del país, que fue el más afectado. El sismo fue un tipo trepidatorio y oscilatorio a la vez y registró una profundidad de 15 kilómetros en donde más de 5.000 vidas cobró el fenómeno natural. El error de Miguel de la Madrid fue que la reacción fue muy lenta e inadecuada. El gobierno no pidió ayuda internacional y por consecuente esta decisión fue vista como un error crítico por la obstaculización, la capacitación del país.
para gestionar eficazmente las secuelas del terremoto y brindar asistencia oportuna a los afectados. En el punto 2, en el dedazo, se utilizó el dedazo para designar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a cargos políticos importantes, incluyendo la presidencia. El dedazo era una práctica en la que el presidente en turno elegía a su sucesor sin tomar en cuenta la opinión de otros miembros del partido o población en general. El dedazo afectó negativamente a la democracia de México, ya que limitaba la participación ciudadana en la elección de sus gobernantes y favorecía la corrupción y el nepotismo. Ahora tenemos el Pacto de Solidaridad Económica. Este pacto se refiere a acuerdos entre gobierno y diferentes sectores económicos para abordar problemas económicos y sociales. La efectividad de estos pactos ha sido objeto de debate, con críticos argumentando que a veces pueden beneficiar a ciertos grupos determinados de otros. Aumento de deuda externa. A pesar de los esfuerzos para reestructurar la deuda, el monto total de la deuda externa de México continuó aumentando durante el gobierno de Miguel de la Madrid. La necesidad del financiamiento para hacer frente a la crisis económica y las obligaciones de pago relacionadas con la deuda existen contribuyendo a este aumento. Violación a los derechos humanos. El gobierno de la Madrid heredó la llamada Guerra Sucia, un periodo en la década de 1970 caracterizada por la represión política y violaciones a los derechos humanos contra movimientos de oposición. Aunque algunos casos de represión disminuyeron, se registraron violaciones continuas durante su mandato. Como sexto punto, tenemos que no logró abordar los problemas de pobreza y desigualdad social. Las medidas de austeridad y las reformas económicas tuvieron un impacto directo en la población, con recortes de gastos sociales, reducción de subsidios y aumento en los precios de los bienes básicos. Como séptimo punto, tenemos el fracaso en el combate al narcotráfico. Durante este periodo se observó un aumento de actividad en el país del narcotráfico en México, con el país convirtiéndose en un importante corredor de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Como octavo punto estuvo la devaluación del peso. México experimentó una significativa devaluación del peso como parte de la crisis económica que afectó al país en este periodo. El noveno punto sería corrupción en el gobierno. Se reportaron casos de corrupción en varias instituciones gubernamentales, incluyendo áreas como la policía, aduanas y otras dependencias. La corrupción a menudo afectó el buen funcionamiento de estas instituciones y minó la confianza pública en el gobierno. Y ya por último, descontento social. Como parte de las medidas para hacer frente a la crisis económica, se implementaron políticas de austeridad que incluyeron recortes en programas sociales y servicios gubernamentales. Esto generó descontento y entre aquellos que dependían de dichos programas. Y bueno, ya por último serían las variables económicas que, con las que recibe el país. Sería que al principio tenía un crecimiento del PIB del 0,5 y dejó el país con el PIB en 2%. Luego recibió el país con una tasa inflacionaria del 67% y lo dejó con una tasa inflacionaria del 46,8%. La deuda pública en ese entonces, cuando recibió el país, fue de 87.400 millones de dólares y la dejó en un total de 77.981 millones de dólares. El salario nominal y real era de 364, bueno, el nominal era en 364 y el real eran 78,60 pesos con el que recibió el país y dejó al país con un salario nominal de 318 pesos y uno real con 80 pesos. Con las condiciones de la tasa de desempleo que tenía cuando recibió el país fueron de 4,7, bueno, era un porcentaje del 4,7%
y la tasa de desempleo que dejó en ese entonces fue del 23.4%. Y bueno, eso sería todo. Esto sería todo y muchísimas gracias.